Seguimos en vivo a través de la señal de DNews. ¿Qué le parece si vamos a Ecuador? César García Vélez en este momento tiene información importante. Vamos a escuchar. Gracias, Andy. Nuevamente estamos contigo en DNews Central para analizar este tema de Olón desde otra arista. Ya lo hicimos más temprano desde el ámbito técnico ambiental. Ahora lo vamos a hacer desde el tema del análisis de si existe o no un tema de corrupción, de conflicto de intereses, y qué mejor hacerlo con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción del Ecuador. Gracias, Germán, por ese tiempo con la audiencia de Latinoamérica que está atenta a este tema. Quisiera, evidentemente, por su expertise, saber si usted considera que hay algo más del tema que seguramente se va a investigar ambiental en haber hecho este tipo de negocios cuando muchos de los funcionarios que formaron parte en la constitución del mismo ahora son autoridad. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera poner un antecedente. Esta es una comisión de la sociedad civil, de tal manera que es independiente del poder, no tiene recursos ni públicos ni privados, y hemos hecho un trabajo importante que nos ha permitido que se puedan advertir incorrecciones en el manejo del poder, como el tema de Odebrecht, para ser inmediatos respecto del tema. Me parece importante esta información previa. Que no digan que es un ataque político. Sí, sobre este asunto, la Comisión Nacional Anticorrupción ha señalado que existiendo tanta preocupación en los sectores sociales, en sectores comunitarios que se sienten afectados porque habrían sido afectadas a sí mismo sus espacios, sus hábitats, creemos que quien debe intervenir a la brevedad es la Fiscalía para investigar rápidamente, además, porque los resultados no pueden aparecer después de 3 años o 4 o más. Investigar si efectivamente han ocurrido actos inadecuados en el manejo del poder frente a este tema de Olón y conocer asimismo su opinión para establecer responsabilidades, porque ciertamente es un tema muy neurálgico en una sociedad que está recuperando aquello de que es importante precautelar los intereses de la naturaleza, evidentemente de los derechos de la naturaleza. Es un país que ha dado derechos a la naturaleza, pero también que hay que dar atención a los intereses y a los derechos de los ciudadanos, de los comuneros, que han expresado de manera viva que están en una tragedia porque señalan que ha habido una tala respecto de su hábitat, lo cual es muy preocupante. ¿Considera que hay conflicto de intereses, tráfico de influencias? La ministra del Interior parece que ha sido abogada de la compañía que ha trabajado en ese tema. Hay otro ministro de Transporte que se ha encargado de energía también, que forma parte de este esquema, la primera dama. Una dirigente política que también del partido del gobernante, presidente Noboa, también formaría parte de este esquema de acción y construcción privada. Eso sí, es un tema absolutamente privado, eso es evidente. Pero yo tengo la impresión de que aquellos que optan por un cargo público, cuando tienen este tipo de dificultades, deben decirle a quien le convoca a un cargo, decirle no es prudente, no es adecuado, no es razonable. Quizás no es ilegal, pero vivamente yo creo que el tema de lo ético se vuelve fundamental en la conducción del poder político de un país. La ética debe ser un valor fundamental, sustantivo, que dé credibilidad al poder, que permita a los ciudadanos, en este caso, confiar en sus autoridades, de tal manera que si existiese realmente un conflicto de intereses, pues también podemos incurrir en un marco que ya va más allá de lo ético, que evidentemente puede tener consecuencias en el espectro
jurídico del país. Finalmente, ¿cuándo se trasciende esa frontera entre privados y se convierte esto ya en un asunto de interés nacional? Yo pienso que hay temas que deben ser manejados en una línea de conducta absolutamente clara frente al país. Si es que todos hubiésemos tenido la información previamente, que había este interés de esta empresa por actuar en las zonas en las que hoy estamos teniendo un conflicto, tal vez el país hubiera entendido, pero quizás se entiende menos ahora cuando el presidente de la República señaló en la campaña electoral que él preservará de manera permanente y activa todo aquello que significa el control de la naturaleza y que no se afectaría, por lo tanto, en momento alguno las circunstancias que hoy parecería que están siendo afectadas. Perfecto, gracias. Ha sido Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, desde una perspectiva evidentemente ciudadana, para poder analizar desde otra perspectiva ética pública y además de este planteamiento que muchos han hecho de conflicto de intereses, este tema tan delicado de Olón. Así concluimos DNews desde Ecuador. Andy, tú sigues con más. Te agradecemos, César García Vélez. Buenas noches.